Recientemente se ha publicado un artículo de investigación acerca de una nueva pelvis neandertal procedente del yacimiento asturiano de El Sidrón. A primera vista podría parecer un artículo muy técnico, simplemente describiendo un nuevo fósil de esta especie pariente nuestra. Sin embargo, con los resultados que han aparecido a raíz de la investigación de esta pelvis, de este hueso fósil, llegamos a conocer mucho mejor esta especie. Llegamos a conocer mucho más su variabilidad. Y es un buen ejemplo acerca de cómo cada pequeño hallazgo, aunque parezca pequeño, puede ayudar a cambiar nuestra visión acerca de estos parientes nuestros. Y es que cuando hacemos inferencias, reconstruimos el aspecto o la forma de vida de una especie extinta, cuanto más fragmentario es el registro fósil que tenemos, mayores sesgos tiene nuestra reconstrucción. Y con cada nuevo hallazgo, con cada nueva información que vamos añadiendo, tenemos una visión mucho más acertada acerca de estas especies extintas. No hace falta que aparezcan ejemplares completos o que se estudien ejemplares completos para aumentar lo que sabemos acerca de estos parientes nuestros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de uno de estos temas de paleobiología, que últimamente estamos hablando mucho de este tema. Pues bien, hoy vamos a hablar de la paleobiología de los neandertales del yacimiento asturiano de El Sidrón, gracias a uno de los últimos hallazgos que ha sido publicado hace no mucho. Y es que recientemente se ha publicado en la revista Journal of Human Evolution un estudio centrado en un nuevo hueso procedente del yacimiento asturiano de El Sidrón. Y como os adelantábamos antes en la introducción, puede que parezca un estudio más, un artículo más acerca de un nuevo fósil neandertal con una descripción y poco más. Puede llegar a parecer poco trascendente, pero nada más lejos de la realidad. No es simplemente un estudio en detalle muy técnico acerca de la anatomía de un hueso de un individuo neandertal que vivió hace 49.000 años. Porque cuando hablamos de cómo era su cuerpo, cómo se desplazaban, cuál era la biología o los comportamientos de especies extintas, esas reconstrucciones se apoyan en todo tipo de fósiles. Cuantos menos fósiles tenemos de una especie, lo que sabemos y lo que interpretamos está mucho más sesgado. Es al ir añadiendo, al ir descubriendo nuevos fósiles, que ese sesgo se va reduciendo y obtenemos una visión más rigurosa de su anatomía, de su biología, de los rasgos generales que compartían los miembros de esa especie, pero también de las diferencias internas, de la variabilidad intraespecífica que es inherente a todas las especies biológicas. Y por eso es tan importante que se sigan encontrando y describiendo y estudiando nuevos fósiles, incluso de especies que llevan descubiertas mucho tiempo. El estudio se centra en el ejemplar que ha sido llamado SD1663, que es un coxal perteneciente a un individuo adulto. Pero bueno, vamos a detenernos un momento para entender de qué es eso de un coxal. Como respuesta rápida, el coxal es un hueso de la pelvis, pero en realidad se forma por la fusión de tres huesos. El ilion, que constituye la parte superior, el isquion, situado en la parte posterior e inferior, y el pubis, que se encuentra situado en la parte más anterior. Y tenemos dos de cada uno de estos huesos, uno izquierdo y uno derecho. En muchos vertebrados estos elementos en individuos juveniles o subadultos aparecen separados y durante el desarrollo y el crecimiento en muchas ocasiones terminan fusionándose. Y es a la fusión de estos tres huesos a las que denominamos en antropología como coxal. Y este coxal, junto con el sacro, que son, digamos, una fracción de vértebras que se encuentran fusionadas y unidas a estos coxales, forman la pelvis. Y evidentemente no se trata de una región anatómica más. Es el punto donde convergen el tronco y las extremidades, donde se transmiten las fuerzas asociadas a la locomoción. También es el lugar donde se insertan algunos de los grupos musculares más importantes del cuerpo, tanto para la estabilización como para el desplazamiento. Por eso, la forma, la anatomía de la pelvis está tan estrechamente relacionada con aspectos muy interesantes para la evolución humana como la postura, el desplazamiento o el parto. Y es por eso que los estudios de la pelvis ocupan un lugar privilegiado en los estudios sobre evolución humana. Por eso se estudian mucho en los primeros homininos, en los primeros representantes de nuestro linaje, como los australopitecinos, hasta en los humanos modernos arcaicos, pasando por nuestros parientes como los neandertales. Por ejemplo, muchas de las transformaciones asociadas a la marcha bípeda dejaron su huella en nuestras pelvis. Cuando los paleoantropólogos quieren comprender
cómo se desplazaba una especie o cómo era la configuración general de su cuerpo, tienen que acudir ineludiblemente al estudio de la pelvis. Pues bien, como ya hemos adelantado, el estudio que se ha publicado en este artículo se centra en el ejemplar denominado etiquetado como SD1663, un coxal adulto procedente del yacimiento del Sidrón. A partir de su reconstrucción anatómica y mediante la comparación con otros coxales y otras pelvis, los autores analizaron cómo encaja este coxal con la variabilidad conocida de los neandertales. Y el resultado es bastante interesante, porque si bien la anatomía general confirma su afiliación neandertal, algunos rasgos muestran configuraciones distintas de las observadas hasta ahora en ejemplares disponibles. Estas diferencias no llevan a cuestionarse su asignación a un neandertal, pero sí que sugieren que la variabilidad, las diferencias pequeñas entre individuos de estas poblaciones podían ser mayores de lo que hasta ahora nos esperábamos. Y es por ello que los autores de este estudio señalan que este coxal es una pieza tan importante, no solo para conocer la morfología pélvica de los neandertales, sino incluso para comprender la variabilidad interna de esta especie. Desde que comenzaron las excavaciones sistemáticas en el yacimiento del Sidrón a principios de la década de los 2000, este yacimiento se ha convertido sin ninguna duda en una de las principales fuentes de información acerca de la paleobiología neandertal. Los restos recuperados pertenecen al menos a 13 individuos que vivieron hace aproximadamente 49.000 años y que constituyen una de las muestras más importantes de neandertales de Europa occidental. Y lejos de proporcionar simplemente abundantes fósiles para su estudio y descripción, el Sidrón ha permitido abordar cuestiones muy interesantes acerca de su biología, como la propia anatomía, su crecimiento o su genética, e incluso acercarnos a su alimentación, su salud, la organización social o su uso de los recursos. Uno de los campos que por supuesto más ha destacado ha sido el estudio del ADN antiguo. A partir del ADN recuperado de varios individuos, los investigadores pudieron reconstruir, por ejemplo, relaciones de parentesco entre ellos. Sugirieron que varios de los individuos estaban estrechamente emparentados y llegaron a proponer que al menos los neandertales del Sidrón podrían haber vivido en grupos familiares relativamente cohesionados. Además, la diversidad genética observada entre hombres y mujeres permitió plantear la posibilidad de sistemas de residencia patrilocal, en el que las mujeres se podían incorporar a grupos distintos, mientras que por lo general los varones permanecían en el grupo en el que habían nacido. Tanto la anatomía como el desarrollo y el crecimiento y los cambios que ocurren en esa anatomía también han sido objeto de estudio. Los fósiles del Sidrón han permitido estudiar la forma del cráneo, la mandíbula, la caja torácica, las extremidades o la dentición. Algunos de estos trabajos se han centrado en individuos juveniles, proporcionando información acerca de los ritmos de crecimiento y maduración en los neandertales, y así poder comparar estos aspectos de su crecimiento y desarrollo y maduración con los de nuestra propia especie. Los dientes, asimismo, también han aportado una cantidad ingente de información. Por ejemplo, su estudio ha permitido identificar alteraciones en el desarrollo asociadas a momentos de estrés fisiológico sufridos durante la infancia, así como reconstruir aspectos de su dieta o del uso cotidiano de sus dientes. Por ejemplo, en algunos individuos se han observado desgastes que sugieren que utilizaban los dientes para algo más que para alimentarse, como una especie de tercera mano con la que ayudarse a manipular ciertos objetos o ciertos materiales durante algunas de sus actividades. También el cálculo dental observado en algunos dientes abrió una línea de investigación completamente novedosa. El análisis microscópico y molecular de estas placas mineralizadas permitió identificar restos de alimentos vegetales, hongos y otros recursos consumidos por estos neandertales. Algunos estudios incluso llegaron a detectar compuestos procedentes de plantas con propiedades medicinales, contribuyendo a una visión mucho más compleja, ya no solo de su alimentación, sino también de sus conocimientos ecológicos y de su conocimiento y aprovechamiento de los recursos. Los propios huesos de su esqueleto también han ayudado a conocer bastantes aspectos de su salud. No solo se han documentado anomalías dentales, se han encontrado otras alteraciones de desarrollo, distintos indicadores de enfermedad o de lesiones sufridas durante la vida de estos individuos. Todo ello ayuda a reconstruir no solo cómo eran anatómicamente este grupo de neandertales, sino también cómo vivían, qué dificultades experimentaban y cómo podían responder a ellas dentro de su grupo. Este nuevo estudio con el coxal, como podéis ver, ya no solo nos aporta información acerca de su anatomía, sino también acerca de la variabilidad intraespecífica de una especie de la que podíamos llegar a creernos que ya lo sabíamos prácticamente todo. Y nos confirma una vez más cómo el Sidrón es un yacimiento que es todo un laboratorio con el que seguir descubriendo todavía más información nueva acerca de estos parientes cercanos nuestros. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando cantidad de contenidos nuevos. Como siempre, os recuerdo para que no os perdáis ningún detalle.
Primero, recordad, suscribiros al canal si no lo estabais todavía. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC, ya que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto acerca de arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.